Presentamos La Quinta Calle en Radio Viña FM, espacio donde la cultura, entretención, alegría y compañía se reúnen en torno a una grata conversación. Conduce Fátima Castro Prado. Y bueno, y tal como lo anunciábamos, ya está con nosotros el talentosísimo actor, músico, director de teatro, profesor, candidato, animador también, ha estado por ahí, de todo, ¿no, Bastián? Hola, Bastián, tienes que conectar tu audio, por favor, ahí está. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Quinta Calle. Por invitarme. No, hace rato que andaba ahí rodeando, te quería tener acá en el programa. ¿Cómo está la cosa en la quinta región? En Valparaíso, bueno, yo estoy precisamente ahora transmitiendo desde mi casa, ya no se transmite de la radio, lamentablemente. Así que puse por eso mi fondo atrás, a pesar de que tengo vista. Si estás invitado cuando con la Gloria podrían venir a visitarme. Acá estamos, pues bueno, tú sabes que Valparaíso es resiliente, pues es una ciudad, un puerto, así que harta participación, que eso es muy interesante y es una de las cosas que te quiero preguntar, Bastián. Antes de entrar en materia, me gustaría que, bueno, murió Maturana. Me imagino que también te llega, te inspira. Desde mi modo de ver, es un personaje más allá de la ciencia, filósofo, una dimensión intelectual única, ¿no? Sí, una gran pérdida para el planeta. Sí, pero bueno, quedan todos sus escritos, sus reflexiones, sus investigaciones moleculares. Exacto. Que tienen que ver con cada uno de nosotros. Y es tan linda esa mirada que tiene él, ¿no? De cómo nuestras moléculas van generando nuestra manera de ser y nuestra opción de ser feliz, de ser valiente, de ser resiliente, de compartir, de formar parte de este planeta, de tener una actitud ecosistémica, ¿no? Todos formamos parte del mismo planeta. Sí, galáctica. Efectivamente. Y hablando de eso, Bastián, bueno, tal como tú bien dices, Maturana nos dejó afortunadamente el conocimiento, como la música, bueno, como las artes, que no se van, quedan plasmadas en alguna parte, ojalá todas o las que se puedan. Y tú, por lo que me he dado cuenta y por lo que he estado reporteando de ti, te has dedicado este último tiempo, ya sea por la pandemia o no, a educar precisamente en la municipalidad. Estás haciendo clases, o sea, estás traspasando conocimiento, me imagino que también aprendiendo, un poco como dice Paulo Freire, que uno aprende en conjunto, que es muy bonita la educación popular. Y me gustaría preguntarte justamente eso, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque mucho rato estuviste actuando, pero ahora estás desde otra vereda. ¿Cómo te sientes en ese lugar? Estoy feliz, fíjate, ya llevo casi 2 años trabajando en la Dirección de Educación de la Municipalidad de Recoleta. Soy coordinador para la educación y la cultura. Mi trabajo se centra básicamente en el equipo de la unidad técnica pedagógica a través de convivencia escolar. Y tiene que ver justamente con el plan pedagógico de Recoleta, ¿no? Y mi relación es principalmente con los profesores. Hay un plan tan bonito, impulsado por el alcalde y que se está llevando a la práctica, bueno, a través del jefe de educación, Adrián Medina, gran persona, hoy del día entrevistarlo. Qué entretenido. Adrián Medina. Fascinante, ¿eh? Es un tipo de una inteligencia, profesor a la antigua, normalista, pero abierto, democrático, solidario y con ideas con respecto a cómo debería ser la pedagogía del futuro. Un plan pedagógico donde no existan las notas, donde no existan las materias. ¡Ay, qué maravilla! Donde la disposición de la sala de clases sea distinta, sean salas de clases circulares. En contra justamente de este sistema adultocentrista y patriarcal. Todo lo que nosotros nos tocó vivir, pues, lamentablemente.
Bueno, tú cachai la que educación que tuvimos nosotros. todavía estamos viviendo la herencia de la educación, del sistema de educación, educacional prusiano, ¿no? Que es autoritario, que los profesores se plantan ahí delante de los alumnos, palabra que hay que dejar de decir, porque alumno significa desprovisto de luz, ¿no? Hay que decir estudiante. Desprovisto de luz significa desprovisto de conocimientos propios entonces estudiantes es la palabra correcta. Entonces, todo importante lo que estás diciendo. Con la dialógica, el diálogo, enseñar a través de las preguntas. Entonces, ahí no todos los profesores entienden, ¿no? Entienden hacia dónde tiene que ir. Entonces, justamente soy responsable de armar una serie de cápsulas didácticas para los profesores. Incluso ahora en pandemia he hecho varias cápsulas dirigidas a los profesores de cómo aprovechar y cómo sacarle el jugo a las clases a través de una pantalla, porque es tan complicado. Me imagino. Bueno, ahí ha sido el trabajo de toda esta reinvención. De hecho, bueno, yo vi un párrafo que me gustó harto, que partía de la palabra texto y hablabas del subtexto y del pretexto. Contexto, mira, podrías compartir un pedacito para que la gente escuche, porque lo encontré muy interesante. El pretexto, ¿qué es lo que es? El pretexto es lo que viene antes del texto. Es lo que me impulsa a decir un texto, tanto hablado o escrito. Es como lo que me justifica decir algo. Claro. De hecho, por ejemplo, doy un ejemplo al final de esa cápsula en donde hago el monólogo de Hamlet. ¿Ya? El pretexto, o sea, agarro ese monólogo como pretexto para decir que hoy en día la vida no ha cambiado mucho y ese es y el otro es el subtexto. El subtexto es cuando uno quiere decir en realidad otra cosa, ¿ya? O sea, explicado en fácil, ponte tú, si tú mira, pregúntame cómo estoy. Pregúntame tú cómo estoy. ¿Cómo estás, Bastián? ¿Cómo has estado? Estoy súper bien. Lo estoy pasando fantástico. ¿Ya? El texto es, lo estoy pasando fantástico, estoy súper bien. Pero el subtexto es que estoy como las weas, en realidad. Justamente, es entre líneas, el subtexto. Claro. Es el mensaje. Qué interesante, Bastián, qué entretenido. Sí. Me imagino que tú también has aprendido en todo este rato, ¿no? ¿Qué más? Aparte de lo humano, que yo me imagino que eso te tiene muy contento, que es como esa cosa, como la vida comunitaria, finalmente. No, muchísimo. O sea, porque cada cápsula implica investigar, meterme en un tema, investigar qué es la dialógica, cuál es el pensamiento de Edgar Morin, gran pedagogo y filósofo francés, que está desarrollando todo esto del pensamiento complejo, que es justamente lo que se trata de articular en este nuevo sistema pedagógico, ¿no? Entonces implica meterse en un mundo, investigar, leer, cómo hacer la síntesis, cómo transformarlo en una cápsula finalmente para que cualquier persona, adulto o niño o niña pueda entender el concepto. Y eso lo hago de manera súper artesanal, con mi celular, acá en mi pieza. Tengo, mira, para que cache, mira, voy a sacar mi fondo virtual. Ya, ahí está en tu casa. Ahí, ¿lo ves? Sí, perfecto. Esta es la pieza donde trabajo y ahí atrás, ponte tú, tengo una cortina, no, es un mantel azul que lo colgué ahí en el mueble, entonces eso me sirve de croma. Entonces trabajo de manera súper artesanal, pero funciona igual, hay que arreglársela como uno pueda. No, pero súper bien. Oye, Bastián, bueno, finalmente tu candidatura, que toda esta entrevista tiene que ver con eso, porque en el fondo la idea es conocerte, es saber cuál es tu mensaje, qué piensas tú, más allá de si eres del partido, no sé cuánto. Yo sé que Jado parece que te invitó a participar, que tú no lo tenías pensado. Exacto. Y yo tengo la sensación de que tú estás muy conectado justamente con todo lo que hemos hablado ahora. Y una de las cosas que también leí en una entrevista que quieres como incorporarlo a la Constitución, lo pregunto de qué manera, es que tiene que ver con el afecto. Es finalmente que toda nuestra educación, por muchos conocimientos que tengamos, si no tenemos afecto, estamos
estamos mal, pues no se viene bien la cosa para adelante. Y tú recalcas mucho eso. Sí. Bueno, es también mi acercamiento a la política también, ¿eh? Es como a través del afecto, ¿eh? Yo nunca he militado, no soy militante. Sí comparto muchas ideas, ¿eh? O sea, me considero de izquierda. Claro. Pero el afecto tiene que ver un poco con mi historia, con la historia de mi familia. Yo soy primera generación junto a mi hermano primera generación de chilenos, ¿no? Mis padres, que nacieron en Alemania, tuvieron que huir de la Segunda Guerra Mundial. Mi madre porque era judía, mi padre vivía en Italia en esa época, huyó del fascismo en Italia y los dos se encontraron acá en Chile. Entonces, toda esa historia es como llevar en los genes la persecución fascista, ¿no? Entonces siempre ha estado en la familia y por eso siempre ha sido una preocupación y siempre ha sido un interés en cuanto a la justicia social, ¿no? Y efectivamente soy candidato constituyente, estoy en el distrito 12, que es Puente Alto, La Florida, La Pintana. A la cordillera te fuiste, bien. San José de Maipo, claro, donde tengo hay toda una historia muy afectiva que tengo principalmente con la comuna de San José de Maipo, porque pasé toda mi infancia y me crié. ¡Qué maravilla! Tan lindo el cajón. Y efectivamente, acepté finalmente, claro, porque el alcalde Jado me dijo, pues yo creo que deberías presentarte a candidato a constituyente. Y bueno, y lo pensé y me hizo sentido. ¿Por qué? Porque me gusta el contacto con la gente, me gusta conversar con la gente y como siempre me ha gustado la pedagogía, me gusta este acercamiento a través de la pedagogía. Me he dado cuenta que mucha gente, yo diría más del 50%, fíjate, de la gente con la que converso en las juntas de vecinos o cuando voy a la feria, en el trabajo puerta a puerta, en los conversatorios, en los cabildos, más del 50% de la gente ni siquiera sabe lo que es una constitución. Sí, es tremendo. Menos sabe lo que es un constituyente, menos sabe cuáles son los posibles roles del Estado, qué es una democracia, en fin. Entonces, a través como de un rol pedagógico, voy conversando con la gente y eso es lo que más me gusta de esto. Y mi acercamiento es a través del afecto. Fíjate que justamente he estado leyendo todos estos últimos días acerca del concepto el buen vivir, que se habla mucho, sobre mucho. Es un tema que nace de los pueblos indígenas, nace de los pueblos indígenas, justamente como una reacción al capitalismo y al neoliberalismo con su política extractivista, ¿no? O sea, ¿qué significa eso, no? Apoderarse de los bosques y eliminar los bosques solamente por una demanda del mercado y no por una necesidad básica, ¿no? Lo mismo pasa con las aguas, lo mismo pasa con la naturaleza y lo mismo pasa en relación a las personas. El buen vivir tiene que ver con salirse de la ley de la selva, finalmente. Parece, porque es que antes eso era como raro, porque si tú haces algo distinto, es raro, y finalmente hay gente captado, la gente que sale al campo, por ejemplo, dice, tengo calidad de vida, más sencillo, etcétera, todo lo que lleva. Pero antes esta gente es rara, o como tú hablas, por ejemplo, también en una de tus cápsulas del concepto de familia. Claro. Una familia hoy día puede ser tu perro, puede ser tu abuela, puede ser un amigo. Y tú hablas de poner eso en la Constitución. Lo encuentro alucinante, Bastián. Y yo creo que hay que aclarar varias cosas, fíjate. Y ojalá que, bueno, si es que salgo elegido constituyente, va a haber toda una etapa en donde los constituyentes vamos a tener que organizarnos para saber cómo nos vamos a organizar. Y ojalá que haya un buen entendimiento ahí radicado en... ¿Cómo lo ves, tío? Bueno, me vas a decir que sí, pero lo mismo le pregunté a la Malucha, también que es candidata, en algún momento estuvo acá con nosotros. Yo lo encuentro, no de negativa, pero es complicado ponerse de acuerdo, es lo que más nos cuesta, pues, finalmente. Ojalá que ese sea el camino, que así suceda, pero va a estar largo, ¿no? ¿Cómo lo ves el proceso? Un diálogo sano, porque finalmente... ¿Cuál es el objetivo? O sea, el objetivo común para todos es ser feliz finalmente y el buen vivir. O sea,
que todos, o sea, emparejar la cancha finalmente, ¿no? Y lo que te decía, o sea, salir de la ley de la selva, que implica la competencia, gana el más rápido, el más pillo, el que tiene más fuerza, el auto caro, la casa cara, todo caro. Emparejemos la cancha, Claro. hagamos de tal manera de que todos podamos alcanzar la felicidad. Y para eso, claro, repartamos el poder político, repartamos las riquezas de manera que todos podamos tener una vida digna. Absolutamente, absolutamente. Y también lo que dices tú, este programa, de hecho este programa es y nace justamente por esa necesidad, porque yo siempre digo, porque la cultura es urgente. O sea, y lo empecé a hacer en pandemia y me he dado cuenta hoy día más que nunca, y no me refiero a la cultura solamente a las artes, a todo, a lo que estamos conversando. Es tan necesario para nutrirnos, tan como bien tú lo dices, para ser más felices. En la medida que más estamos nutridos de música, de conversación, de palabra, obviamente, y lo que me dices tú no me llama la atención porque lo he visto, pero no puede ser que las personas no sepan lo que es un constituyente, Bastián. Entonces el camino es largo. El camino es largo y hay que revertir este gran paréntesis. Claro. Hay un paréntesis de 45 años que se abrió en el 73 con el golpe de Estado y que se cierra en octubre del 2018 con el estallido social. 45 años de paréntesis que ha fomentado la ignorancia, la desinformación, increíble, el individualismo. Justamente. Fijado que ese es un gran éxito del neoliberalismo, ¿no? Sí. El individualismo. Para todo hay que competir, para todo hay que postular. Si quiero estudiar, tengo que postular. Si quiero hacer una creación, tengo que postular un hospital. Agotador. Si quiero una vivienda, tengo que postular al servicio. Si quiero operarme del hígado, tengo que postular a una hora, a un servicio, a un ISAPRE. Para todo hay que postular. El bien común ha dejado de existir. La vida de barrio ha dejado de existir. Los derechos comunitarios, los derechos sociales han dejado de existir. Entonces hay una ahí hablamos de cultura comunitaria, que también es cultura. ¿Cachai? Para mí el triángulo conformado por cultura, arte y educación es perfecto, ¿no? Sí. Cultura, arte y educación. Por eso hablo mucho de alfabetización cultural, ¿no? Necesitamos hacer una alfabetización cultural, justamente. Interesante, alucinante, Bastián, en el proceso pedagógico tiene que cambiar, y no solo para niños, niñas, adolescentes, para los adultos mayores. Entonces ahí entra también todo el aspecto cultural, todo el aspecto artístico-cultural, la importancia de los centros culturales, la importancia de las bibliotecas, la importancia que el arte y la cultura llegue a las personas y que sea realmente considerado como un derecho social. Totalmente. Yo invito a la gente que se metan a tu Instagram, porque yo me entretuve mucho. De hecho, en una parte también explica en la Constitución que tú dices, ahí tiene que ser fácil y cortita. Porque yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Yo he trabajado en el Estado, soy periodista, he trabajado en muchas partes. Y hay gente o los abogados, que te hablan de manera tan enredada, como que eso los reafirma a ellos mismos. Es cuando los actores, con todo respeto también, actúan para ustedes mismos y uno va como público y no entiende nada. Entonces, es exactamente lo mismo. Es como rellenemos para que esta cuestión parezca intelectual. Y tú apuestas por justamente lo contrario, que es fácil, corto, simple. Ahora, mira, sí, por un lado tiene que ser un lenguaje fácil que cualquier persona pueda entender. Exacto. ¿No es cierto? Ya. Sí. Ahora, yo creo que he estado revisando, digamos, el término corto y conciso. Yo creo que si hay que alargarse en determinados términos, hay que alargarse. Por ejemplo, yo creo que la Constitución debe basarse en los derechos humanos, ¿no es cierto? Pero también tiene que estar basado y respetar los tratados internacionales suscritos, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, el otro día estuve revisando la Constitución argentina, ¿ya? Yeah. Y
Entonces especifica súper bien ahí, fíjate, ¿ya? Y en ese sentido se toma su tiempo, y yo creo que tenemos que tomarnos nuestro tiempo. O sea, de partida especifica que los tratados tienen que tener jerarquía superior a las leyes, ¿ya? Y no solo habla de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, también habla de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En fin, y bueno, y no te voy a variar, pero hay una lista, pero que yo creo que en este caso tiene que estar súper bien descrito cuáles son los tratados internacionales ya con respecto a los derechos humanos, porque después están todos los tratados internacionales que tienen que ver con agricultura, todos los que tienen que ver con los tratados económicos. Entonces hay que ser súper específico para rayar bien la cancha, ¿no? En ciertas cosas yo creo que hay que... Si es que hay que tomar un par de páginas como para aclarar bien cuáles son los marcos legales, cómo nos vamos a entender, ¿ya? Hay que hacerlo. Pero sí en un lenguaje sencillo, eso sí estoy de acuerdo. Y por eso también estoy de acuerdo con que los constituyentes sean personas que formen parte del pueblo. Y no, porque muchas veces se plantea que, pucha, los constituyentes... Que sea un abogado, claro. Que sea, no sé, un doctor... Claro. Ahora tampoco es como que, porque también convengamos que se ha ido un poco para el otro extremo, porque tampoco es como que, ya ahora yo voy a ser constituyente, o sea, es algo serio, hay que estudiar, o sea, no es... También vemos hoy día que la realidad, no sé, tus competidores, no, hay algunos que... No, ¿cachai? No quiero ser mala onda ni nombrar a nadie porque no ando en esa onda. Pero no, me refiero a que es algo serio. Hay que tener. No, desde luego, sí, algún carrete de vida, por lo menos algún carrete de vida, ¿no? Además, además de las cosas, ¿no? Y desde luego me he puesto a estudiar miles de cosas, alguna información. Pero ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, mira, en una reunión conjunta de vecinos, por ejemplo, van saliendo los temas. O en una reunión la otra vez tuve una reunión con adultos mayores en la Florida. Entonces, los temas eran tan claros y salían de ellos mismos. Los temas salen de ellos. Claro. Pucha, el problema que tengo yo es que tengo que caminar 4 cuadras para tomar locomoción y de ahí tengo que viajar 1 hora para ir al hospital, porque el consultorio que está aquí más cerca no tienen atención geriátrica. Tengo problemas para subir los escalones, tengo problemas en el sentido de que mis hijos no me pueden cuidar, los problemas van saliendo solitos, es cosa de recolectarlos, y en ese sentido el constituyente tiene que ser la voz del pueblo, tiene que ser el embajador. Exactamente. Ahí los abogados y los expertos nos ayudarán a cómo ordenar los problemas, los dolores y los sueños, ¿no es cierto?, de manera de poder plasmarlo, digamos, dentro de este reglamento de convivencia, que es el que tenemos que construir. En el fondo ustedes son los facilitadores, es un puente para poder redactar esta... Oye, Bastián, se nos fue el tiempo. Qué interesante conversar contigo, qué entretenido. Eres muy entretenido, yo soy fan tuyo, te voy a confesar algo. Cuando yo era chica, tenía una compañera de colegio que vivía en Romandía. Y estaba enamorada de ti porque tú hacías trampas y caretas. Yo estaba en el colegio, no te quiero decir que estás viejo. Y yo te escuchaba tocar el saxo. Y yo, estaba enamorada de ti. Mira tú, Así que sí, he seguido toda tu carrera, te encuentro muy inteligente y me encanta y ojalá que te vaya bien. Yo no puedo votar por ti, pero este programa es mi programa, yo digo lo que quiero, lo que pienso, así que me encanta tu pensamiento. Oye, qué pena que fue tan cortito. Ojalá tengamos... Pero te puedo invitar de nuevo cuando tú quieras a conversar. Después de las elecciones. Veamos qué pasa también. De repente podemos hacer una sección. Yo aquí invento a veces el programa al aire con los invitados cuando surgen cosas como entretenidas y interesantes. Y este programa es libre. Así que cuando quieras, Bastián, y que te vaya súper bien.
Sí, me caíste fantástico, Fátima, así que tengamos un nuevo contacto. Oye, para de todas maneras. Solo decirle a la gente, infórmense, por favor. Sí, yo digo lo mismo. Infórmense. Va a ser una elección bastante compleja, porque van a tener que votar no solo por constituyentes, sino además por alcaldes, concejales y gobernador o gobernadora. Harta, sí. Y las papeletas son del porte de una sábana. Entonces no lleguen a la caseta para recién ahí decir, chuta, ¿por quién voy a votar? No, intrúyanse antes, averigüen. Más que nunca, por favor. Ya sabemos lo importante que es. Yo creo que va a ir harta gente a votar, a pesar de la pandemia, que también hay que cuidarse, ojo. Sí, pero bueno, voy a estar atentísima a tus resultados, Bastián. Así que, oye, sigan a Bastián en sus redes sociales, aparte de todo su tema se me fue la palabra. Pedagógica. Candidato. De candidato. Artista, así que pueden ver estas cápsulas que también son muy entretenidas. Un beso grande, Bastián, un abrazo y seguimos en contacto, que te vaya súper bien. Muchas gracias, Fátima. Éxito. Chao, gracias. Y nosotros nos vemos acá la próxima semana por Viña FM 107.7. Que tengan una linda tarde. Estudien, lean, sigan a Bastián, sigan a La Paz Kurt. Siempre es bueno alimentarse el alma y saber para quiénes nos vayan a gobernar, quiénes son. Aquí somos libres de elegir. Así que eso, pues buena tarde y nos vemos el próximo miércoles, acá en la Quinta Calle. Chao. 60 minutos dedicados a la cultura, al debate, a la comunidad y a las artes a nivel local y nacional. Escuchaste La Quinta Calle por Viña FM 107.7, Frecuencia del Mar.